Raúl, te saludo de nueva cuenta. Ahora sí, Michelle, Ahora creo sí que ahora sí nos escuchamos mejor, Nos ¿verdad? escuchamos perfecto, ahora sí. Nos decías, abogado, te hacía la pregunta directa sobre los tribunales y esta supuesta independencia. ¿Tú tuviste la oportunidad de ver el actuar de la autoridad al momento de calificar o sancionar violencia de género, violencia política en razón de género? ¿Cómo los calificas? Mira, como te decía, Michelle, en los asuntos o en la resolución de los asuntos que se someten ante los tribunales, como bien dices, pues el actuar de los tribunales, hay momentos que es predecible, hay momentos que no es predecible. Y esto depende mucho de los criterios que existen y también del contexto de cada caso. Uh-huh. Hay veces que hay criterios que se replican y hay veces que hay criterios que cambian, ¿no? La teoría del precedente o de los precedentes de los tribunales hace que sí se tenga una línea jurisprudencial, es decir, una línea de criterios de qué se va a calificar, por ejemplo, en este caso como violencia política en razón de género, y también qué situaciones no se van a tener ese alcance como violencia de género. Pero como siempre, tú lo sabes, Michelle, y lo sabe todo el auditorio, en la escena política, los contextos, las figuras y los hechos, muchas veces, y no es que casi siempre, superan a los contextos. Y más ocurrió en este caso o en estos casos de género, que muchas veces vemos que existe un actuar o una situación más enfocada a determinar que sí hay violencia o a determinar que no hay violencia, o en algunos casos, ¿no? También se dijo, ¿no? Como el caso de Salinas Pliego, que fue muy famoso, ahí que se dijo que ni siquiera había competencia. Entonces, yo creo que sí hay muchas veces se determina en razón al contexto y a los hechos, pero siempre teniendo claro que los precedentes siempre son cambiantes y algunos nos sorprenden, otros estamos de acuerdo, pero bueno, pues así se construye la línea jurisprudencial y así se construye este actor de las autoridades. Para eso también es la academia, Michelle. Sin duda. Y en el caso, por ejemplo, de someter a una ciudadana a escribir 30 días a través de sus redes sociales una disculpa a una diputada, pues se cuestiona muchísimo. Desde tu punto de vista, esto debería revocarse, esto debería de cambiar, deberían cambiar las leyes para evitar que ciudadanos sean sometidos a una situación como esta. Sí, mire, es una situación interesante. Y pongo un poco el contexto para que tu auditorio tenga Sí. el contexto del asunto. A ver, una persona que se llama Carla Estrella, ella que hace, lleva a cabo un tuit, bueno, ya no podemos decir un tuit, una publicación en X, en la que señala que un diputado había influido en que se otorgara una candidatura a su esposa. Más o menos, ese es el tuit, ¿no? O sea, que hizo tal vez un berrinche, así lo dice en el tuit, o lo dijo en el tuit porque ya lo borró, y que eso era una especie de nepotismo, ¿no? Por llevar a cabo una sustitución o cambiar fórmulas, ¿no? Ya sabemos las fórmulas de cómo se hacen para llevar a cabo las diputaciones. ¿Y eso qué hace la sala especializada? Que eso determinó que era violencia política en razón de género. ¿Por qué? Porque se minimizaba a la persona denunciante, en este caso a la esposa del diputado, y por lo tanto condicionaba por las cuestiones socioculturales, inclusive del estado de Sonora de allá, estadísticamente los homicidios, crímenes contra mujeres, todo lo que había, y por lo tanto la sala determinó que sí era una violencia digital y una violencia de género. Ahora, la sala superior retoma eso, ¿y qué dijo? Que efectivamente había violencia política en razón de género. Creo que, mira, aquí se tiene que ver muchas veces la cuestión del contexto y las cuestiones de, ¿cómo decirlo?, de cuestiones de poder. Aquí una ciudadana, pues es una ciudadana, vaya, común y corriente como cualquier otra, y sí se le impuso eso de medida de reparación, de publicar la sentencia. Lo de los 30 días, Michelle, es criterio de la sala, eso siempre lo ha hecho con todos, o sea, la persona Es que justo se le lo que quería determina, así lo preguntarte. hace. Es decir, ¿lo pidió Diana o lo pidió el tribunal? El tribunal, cuando resuelve el tribunal, cuando resuelve la sala, impone la sanción y a ella se le pone la disculpa pública. Que eso fue distinto, recordás, en el caso de Cuauhtémoc Blanco. En el caso de Cuauhtémoc Blanco dice el Congreso es el que va a sancionar. Yo nada más inscribo y hago la medida.
En este caso, como es un particular, a un particular el tribunal sí lo sanciona, y en este caso por eso viene esa sanción y esas medidas de reparación directa. Ahora, este fue un asunto que quedó 2-2, también es vale decirlo, Michelle, que fue un asunto que tal vez hubiese sido mejor que lo discutieran los 5 magistrados y magistradas para tener un criterio más amplio, o en su caso tener el tribunal completo. Yo creo que sería lo ideal, porque pues nada más 4 personas decidiendo cuando el tribunal es de 7, yo creo que eso también pues resta un poco de legitimidad o un poco de pues de certeza y de argumentos a las resoluciones. Yo creo que tendría que ser un tribunal completo. Y pues bueno, como tú sabes, la propuesta original tendría decir que era una crítica al nepotismo, porque sabemos que los servidores públicos tienen que tener una actitud más tolerante a la crítica, todos los servidores públicos, y más los de elección popular. Entonces, yo te puedo decir que si hay que defender la libertad de expresión, es necesario, y sobre todo lo dice el voto de la magistrada Otálora. Yo creo que ya hay que tener criterios claros y certeros para que también un ciudadano, pues no caiga en este tipo de cosas que desafortunadamente pues hacen que tengan que llevar a cabo ciertas medidas que no siempre son lo más cómodo. Justo lo platicamos aquí en cabina, abogado. Qué miedo ser un ciudadano expresándote en redes y qué miedo denunciar. O sea, la verdad es que la falta de criterios por parte de la sala ha generado este debate, ¿no? Y al contrario, en lugar de poner las reglas claras, independientemente de cuál sea la regla, nos deja más dudas y nos deja más incertidumbre y miedo de poder hablarlo, ¿no? Es decir, de poder expresarte, criticar a un funcionario, y luego nos ponen como referencia lo que ocurrió con Gerardo Fernández Noroña, con este ciudadano que le increpó en algún lugar, y después le ofreció disculpas ahí pública en una sesión bastante humillante. Entonces, y de repente estamos viendo lo que ocurrió con Héctor de Mauleón, el periodista ahí en Tamaulipas, con el Universal, y estamos todo poniéndolo en un solo saco, que se resume en que no tenemos la libertad de hablar, no tenemos la libertad de expresarnos ni de publicar, porque vamos a estar sometidos a los órganos electorales, a los tribunales que deberían estar juzgando por malas actividades a funcionarios públicos, a personas públicas, pero están enfocados en los ciudadanos ante estas críticas y por ende, y por último, nada más para ponerle la cereza al pastel, pues sintiendo, nos hacen pensar y sentir que están a favor de un partido en el poder. Sí, la verdad es de que, pues mira, yo la verdad sí coincido con eso que me dijiste al principio. Un ciudadano pues ya puede sentirse hasta temeroso con un precedente así, tienes toda la razón, en increpar a algún diputado, diputada, presidente municipal. Yo creo que sí habría algo así, porque tal vez esta persona dijo, bueno, si está el Red 307-2023 de Salinas Pliego, donde sabemos todo mundo cómo increpó a la senadora Citlali, que ojo, no lo apruebo, y me estoy diciendo que estoy de acuerdo, pero si uno ve esa magnitud de la manera que lo hizo, pues tal vez esta ciudadana pudo haber dicho, pues yo también lo puedo hacer. Sí. Entonces, y aquí se le revierte y dice, no, ¿qué crees que sí fue violencia de género lo que hiciste? Entonces eso sí hace, pues sí, una temerosidad ahora en estos criterios. Ojo, eso es verdad. El terreno de lo implícito, Michelle, nos lleva a diferentes interpretaciones y eso es lo grave. Y sobre todo que ese criterio interpretativo, pues como no es claro y como es casuístico, entra a terrenos de ponderación y a terrenos donde parte oscura del derecho, de las normas, donde no existen los criterios claros, pues nos lleva a este punto como el de Carla Estrella. Yo creo que sí es un caso que habría que reflexionar en un futuro, casos así, sí. Y habría que tener ya con el tribunal completo. Yo creo que ese es también un punto que tal vez no se habla en muchos medios, pero que el caso fue 2-2, o sea, y se ganó por voto de calidad de la magistrada, que siempre ha tenido un criterio de género, vale decirlo. Pero sí es muy importante que ahora que a partir de septiembre esperemos que el tribunal esté completo y ya las resoluciones pues tengan una discusión mucho mejor y mucho más más rica en discusión y con mayor intelecto, y generar un precedente, porque algo que ya nos hizo aquí y lo hubiera hecho el precedente o esta sentencia es saber dónde decir si es nepotismo y dónde decir si es violencia de género. No lo hace el precedente y pues
hay una sanción y seguimos tal vez en las mismas. Así es. Pues bueno, pues yo te agradezco mucho, de verdad, abogado Raúl Espinosa Gutiérrez, nos hayas dado la oportunidad de platicar contigo sobre este tema. Y creo que abordaste, como no he visto en pocas veces, cómo se ha abordado desde tu trinchera el actuar del tribunal. No, sin duda creo que coincidimos en que algo debe pasar para mejorar la forma en la que se toman las decisiones. De entrada, una sala incompleta, no hubo piso parejo, no votaron todos los que debieron votar en una situación y debieron juntarse más criterios, debió analizarse más, sobre todo porque estoy segura que entenderían la magnitud del efecto que generaría, porque no están en plataformas similares la diputada y la ciudadana, ¿no? Y marcaría esto un precedente. Creo que faltó criterio, coincido contigo totalmente. Y bueno, ojalá nos dé la oportunidad de platicar contigo estos temas más adelante. Claro que sí, Michelle, y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque viene la reforma electoral. O sea, viene una reforma electoral en septiembre y eso va a definir muchos cánones y ojalá la reforma tome este tipo de cosas para darnos certidumbres a todos. Yo creo que eso sería algo muy importante. Y por supuesto, cualquier cosa, pues ya lo estaremos platicando en un futuro, Michelle. Como siempre, un gusto y un placer. Saludos a ti, a todo tu auditorio y también a Juan Pablo por ahí, si lo ves. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, Raúl. Un abrazo. Gracias, abogado. Un abrazo, Michelle. Hasta luego. Muy buena tarde. Gracias al abogado Raúl Espinosa Gutiérrez. Él ganó el caso de violencia política en razón de género a favor de la senadora Juanita de Morena, que en un momento Cuauhtémoc Blanco no la dejó subir por sus pantalones, no la dejó subir un templete, ¿no? Ejerciendo violencia total contra ella, y lo digo ahora sí con todas las palabras porque le ganó. Ella ganó el caso. Ella ganó el caso gracias al abogado Raúl Espinosa Gutiérrez. 4:28, vamos a una pausa y ya regresamos.